Muy bien. Bien, entonces veremos la intensidad de ondas sonoras, qué tan fuerte se puede escuchar un sonido, un sonido generado por una fuente de características puntuales, ¿no? Una fuente sonora de característica puntual. Bien, entonces la intensidad de sonido está definido como la cantidad de potencia por unidad de superficie transversal o por unidad de área. Esa es por definición la potencia. Entonces, como la potencia es cantidad de energía por unidad de tiempo o trabajo sobre unidad de tiempo, entonces de una fuente puntual de sonido, esa energía se va propagando a través del espacio de forma radial, porque una fuente de sonido, una fuente puntual de sonido, va propagando el sonido en todas las direcciones y se va expandiendo en forma de cascarones esféricos. Bien, la intensidad tiene, por lo tanto, en el sistema internacional unidades de watt sobre metro cuadrado, ¿no? Unidades de watt para la potencia y la superficie metro cuadrado. Simplemente así. Entonces, la intensidad de un sonido de una fuente sonora que podemos escuchar va a depender de qué tan cerca o qué tan lejos estemos de esa fuente de sonido. Si nos encontramos a una distancia r, mientras más alejados estemos, por supuesto, esa intensidad del sonido es mucho menor, mientras más nos alejemos. Entonces, si estamos a una distancia r de la fuente de sonido, la superficie S a tratar o a tomar en cuenta es esa superficie transversal o perpendicular a la dirección de propagación de las ondas, en este caso de esta onda mecánica longitudinal, que sería un cascarón esférico. Las direcciones de propagación de la onda son radiales saliendo de la fuente de sonido. Entonces, perpendicular a esa dirección de propagación de la onda es la superficie de esta esfera, es ese cascarón esférico, la superficie de ese cascarón esférico. Entonces, su superficie está dado por esta fórmula, 4πr cuadrado. El volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo, pero la superficie de ese cascarón esférico, su área es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, si reemplazamos esa expresión acá en el denominador de la intensidad sonora, entonces termina siendo que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación a la fuente de sonido. Entonces, mientras más nos alejemos, R se va a ir incrementando, mientras más nos alejemos de una fuente de sonido, como es inversamente proporcional, entonces la intensidad del sonido decae. Se escucha más suavito una fuente sonora, ¿no? Cada vez más leve hasta que no se escucha, ¿no? Mientras más cerca estemos de una fuente de sonido, entonces, mientras más pequeño sea R, entonces la intensidad de sonido se hace mucho más grande, ¿no? Entonces, inversamente proporcional al cuadrado de distancia de separación, donde la potencia para una misma fuente de sonido es la misma en cualquier punto donde estemos escuchando esa fuente de sonido, porque la potencia es la cantidad de energía que se transmite por unidad de tiempo. Entonces, como habíamos quedado en la anterior clase, esa propagación de esas ondas mecánicas longitudinales, su energía es la misma en todos los puntos. Pero ¿por qué se hace más débil a medida que estamos más lejos de la fuente de sonido? Es debido a que esa misma cantidad de energía se tiene que distribuir en una superficie más grande a medida que el cascarón esférico crece, a medida que se va alejando de la fuente de sonido. Esa cantidad de energía se distribuye en una superficie más grande. Entonces, por eso la intensidad decrece, ¿no? Pero la potencia es la misma. La cantidad de energía que hay en cada una de esas superficies, de esos cascarones esféricos, es la misma, ¿no? La cantidad de energía por unidad de tiempo que se obtiene. Pero, debido a que crece, entonces, esa misma cantidad de energía se distribuye en una superficie más grande, haciendo que en una región pequeña de ese cascarón esférico, la cantidad de energía sea mucho más pequeña. Por lo tanto, la intensidad se disminuye al final de cuentas. ¿Okay? Pero la potencia, la cantidad de energía por unidad de tiempo en cada uno de estos cascarones esféricos es la misma, no considerando, por supuesto, la pérdida de energía en forma de calor despreciable, debido, como son variaciones de presión, entonces, debido a esas variaciones de presión, el gas, las moléculas del gas atmosférico, entonces ese conjunto de moléculas se van expandiendo y comprimiendo, ¿no? Y esa acción, especialmente en la compresión, almacenan algo de energía
incrementando su temperatura, pero ese desperdicio de energía es bastante pequeño que se lo puede considerar despreciable. Bien, veremos entonces cómo está relacionada esta intensidad con las cantidades físicas que ya hemos visto, como la amplitud de presión, amplitud de desplazamiento, frecuencia de vibración, longitud de onda, etcétera, velocidad de la onda. Bien, entonces la potencia, por definición, como habíamos visto antes, es trabajo sobre tiempo o energía sobre tiempo, y el trabajo al mismo tiempo es el producto escalar de la fuerza por la velocidad. No, en este caso, por supuesto, perdón, me equivoqué, me estoy yendo directamente al resultado. El producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. El producto escalar de la fuerza por el desplazamiento y es sobre el tiempo, ¿no es cierto? Que es la potencia, y esta cantidad que tenemos acá es la velocidad, ¿no? Desplazamiento sobre tiempo es la velocidad. Como este trabajo implica movimiento de esas moléculas, es decir, el movimiento de las vibraciones de esas moléculas del medio de propagación, esta velocidad corresponde a v sub y, la velocidad de esas moléculas cuando están vibrando, ¿no? No a la velocidad de la onda. Entonces, la potencia, al final de cuentas, es el producto escalar de la fuerza por la velocidad v sub y. Entonces, eso es la potencia. Entonces, reemplazando acá fuerza por velocidad y, tenemos esta característica de acá. Como son ondas mecánicas longitudinales, la dirección de vibración de las moléculas es en la misma dirección de la propagación de la onda. Entonces, la fuerza y esta velocidad v sub y son siempre paralelas entre sí. Entonces, el producto escalar termina siendo la magnitud de la multiplicación de sus magnitudes de ambos vectores por el coseno de ángulo que están formando. Como siempre son paralelos, coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces, por eso termina este producto escalar con la multiplicación de esas magnitudes, de la fuerza y v sub y, donde esta cantidad que tenemos acá, fuerza sobre superficie, es por definición la presión, en este caso que sería delta de P, el cambio en la presión, que es más apropiado cuando hablamos de estas ondas mecánicas longitudinales, del sonido, de las variaciones de presión. Delta de P por V sub Y. V sub Y lo podemos obtener derivando Y respecto al tiempo, ¿no? Donde Y es igual a coseno de kx menos omega t más phi. Eso es la ecuación de una onda mecánica transversal o longitudinal. Para ambos casos se cumple, solo que para una onda mecánica longitudinal, X y Y se miden de forma paralela. Para una transversal, X y Y son perpendiculares. Y delta de P, como lo hemos visto en la anterior clase, no, derivando respecto al tiempo, tenemos V sub y delta de P es el módulo volumétrico, número de onda por la amplitud, por el seno de kx menos omega t más phi. Entonces, estas dos cantidades reemplazando en la ecuación, finalmente obtenemos una expresión para la intensidad de sonido, no dado por esta expresión. Entonces, tendríamos seno cuadrado, debido a estas multiplicaciones, la amplitud al cuadrado, módulo volumétrico K por omega. Entonces, esa es la intensidad, cambia. Esta intensidad cambia, por lo tanto, ¿no? Un poquito ya dejando de lado a la distancia de separación a la fuente de sonido, sino ya en un punto determinado, esa intensidad va cambiando, en un punto donde no nos movamos y estamos escuchando una fuente de sonido. Esa intensidad va a cambiar en función de X, a la posición o la distancia, esto sería en realidad R para un sistema tridimensional, la distancia a la fuente sonora y en función del tiempo. Algo que ya sabíamos de X, pero esto también está en función del tiempo, es decir, que una misma fuente de sonido, si estamos a una misma distancia de separación sin movernos, esta intensidad va a ir cambiando. A veces el sonido ese único sonido continuo, se va a escuchar fuerte y a veces nada, fuerte y a veces nada. Entonces, así va a ir oscilando con esta función seno cuadrado. Como es una función seno cuadrado, esta intensidad, por supuesto, no se hace negativa, no siempre es positiva. Entonces, pero así no lo escuchamos cuando detectamos con un micrófono estas intensidades o con nuestro sistema auditivo, con nuestros oídos. La fuente de sonido o la intensidad de una fuente sonora parece ser un sonido continuo, sin apagarse en ningún momento, ¿no? En ningún momento escuchamos que no hay sonido y luego se hace más fuerte, luego se apaga más fuerte, entonces no se escucha así. Y eso es debido a que nuestros sentidos detectan estas intensidades medias.
¿no? Estos cambios en la intensidad, como esos cambios en la presión, esas variaciones, esas vibraciones, son tan rápidas que nuestros sentidos no los pueden detectar. Así que lo que detectamos son intensidades medias o variaciones de presiones medias, valores promedios. Entonces, la intensidad media está dado por esta ecuación, que es, después de haber integrado la intensidad para determinar el valor promedio, se llega a esta ecuación. Bien, esto les voy a dejar de tarea para la siguiente clase, demostrar esta ecuación, que es muy parecido a la demostración que hemos hecho para la potencia. En este caso, para la intensidad tiene que aplicar la integral. Otra vez lo voy a escribir, me he equivocado. Algo parecido hicimos en el anterior capítulo para la potencia media en ondas mecánicas. Puedes revisar esas presentaciones que están en el Classroom para proceder de manera similar, ¿no? Acá sería B menos A, la integral desde A hasta B, donde B es 2pi y A es 0, ¿no? De 0 hasta 2pi sería esto de acá, de la intensidad en función de z. Todo el argumento del seno se lo cambia simplemente por z, porque toda la variable está dentro, todas las variables están dentro del argumento del seno, diferencial de z. Entonces se resuelve esta integral desde 0 hasta 2pi, y esto termina siendo toda esta intensidad máxima, o W K, amplitud al cuadrado, sobre 2, ¿no? Sobre 2. Pi se va a ir simplificando. Verifiquen esa presentación que está en el anterior capítulo, pero eso lo hicimos para la potencia, Entonces, de forma similar para la intensidad, todo muy parecido, ¿no? Muy parecido para la intensidad. Entonces, resolviendo esa integral con una identidad trigonométrica, se llega a esta solución, ¿no? Entonces, esa demostración les voy a dejar de tareita en el Classroom para que lo hagan para mañana, ¿no? Para mañana. Es un poquito largo, entonces, para mañana por eso. Bien, entonces continuamos sobre acá, sobre esta intensidad media. Esta intensidad media se lo puede expresar de muchas formas, porque podemos combinar muchas fórmulas que están relacionadas con el número de onda, la frecuencia angular, la amplitud y el módulo volumétrico, ¿no? Es decir, estas ecuaciones, ¿no? La amplitud está relacionada con la amplitud de desplazamiento, está relacionada con la amplitud de presión. Algo que relaciona la frecuencia angular y el número de onda es la velocidad de una onda, que es la frecuencia angular sobre el número de onda. Esta misma velocidad de la onda se relaciona con las propiedades del medio de propagación, como su módulo volumétrico y su densidad, con esta formulita. Ya, entonces, esta se puede combinar para ir dando diferentes formas a esta formulita para ir resolviendo problemas, ¿no? La más común que se utiliza es esta, porque es más compacta. Luego de combinar estas ecuaciones, se puede llegar fácilmente a esta ecuación, que es la amplitud de presión al cuadrado sobre 2 veces la velocidad de la onda y la densidad del medio de propagación. Entonces, algo muy interesante que se puede ver en las ecuaciones es que la intensidad está relacionada con la amplitud de presión o la amplitud de desplazamiento, que al final ambas están relacionadas, ¿no? Mientras mayor amplitud de desplazamiento, mayor vibración tengan las moléculas, mayor recorrido de vibración, entonces más intenso es el sonido, más intenso es, ¿no? O amplitud de presión, mientras los cambios de presión en las vibraciones sean de mayor magnitud, entonces más intenso, más fuerte es el sonido, más fuerte se escucha. También está caracterizado por las propiedades del medio de propagación, como la densidad o el módulo volumétrico. Entonces, por ejemplo, en el agua, la intensidad, el sonido en el agua es un poco más fuerte y tiene las propiedades de propagarse mucho más lejos, a mayor distancia, por tener un módulo volumétrico bastante más elevado que el del gas atmosférico, ¿no? Que el del aire, porque es un gas. Tiene un módulo volumétrico mucho más bajo en comparación con el del agua, que es un líquido. Entonces, su intensidad casi no cambia y puede propagarse a distancias mucho más lejanas. Es mucho más fuerte, mucho más notorio esas ondas sonoras en agua, por ejemplo, ¿no? Que se puede ver. Algo interesante y muy, muy notorio también es que podemos ver que se relaciona
también esta intensidad de sonido con la frecuencia angular. Y la frecuencia angular está relacionada con simplemente la frecuencia. Y la frecuencia es algo característico de los diferentes fuentes de sonido. Mientras más alta sea la frecuencia, un sonido es más agudo. Mientras más bajo sea la frecuencia, un sonido es más grave, más gruesa es la fuente sonora, ¿no? Entonces, mientras más alta sea la frecuencia, que eso implica directamente la frecuencia angular también más alta, entonces la intensidad de sonido se hace también más elevada, más elevada. Entonces, es por eso que son fácilmente detectables sonidos bastante agudos y un poco más irritantes tal vez, sonidos mucho más agudos, de alta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el chillido de un bebé. El chillido de un bebé es fácilmente detectable, es bastante agudo y es bastante intenso, es muy fuerte. También sobre la pizarra, arañazos en la pizarra de tiza, es un sonido bastante agudo, de frecuencia muy alta y bastante irritante, y quién no lo escucharía, ¿no? Entonces, es algo característico también, y esto igual se aplica en los parlantes, por ejemplo, cuando tienen los parlantes, para amplificar los sonidos más agudos, solo se necesitan unos parlantes o unos altavoces bastante pequeñitos, ¿no? Para amplificar el sonido, los agudos, como lo llaman, ¿no? En parlantes, en altavoces. Pero podemos ver comúnmente que en este tipo de altavoces tenemos un diafragma o un altavoz un poquito más grande que el resto en la base. Es un poco más grande y está encargado de generar los bajos, estos diafragmas, los bajos. Y se necesita mayor potencia en los bajos porque justamente son bajos por tener una frecuencia más baja, ¿no? Son graves por tener una frecuencia más baja, frecuencia es reducida, por lo tanto, ese tipo de sonidos no se escucha. Los bajos no son fáciles de escuchar al tener una frecuencia muy baja. Entonces, si la frecuencia es baja, eso implica directamente que la frecuencia angular es baja. Y por esta formulita podemos ver que está relacionado con la intensidad, y eso va a hacer que la intensidad de esos sonidos bajos sea mucho más baja y no se pueden escuchar, no se pueden detectar más. Por eso necesita más potencia en los bajos para que se puedan escuchar. Para los agudos es suficiente un altavoz pequeñito, que los llaman justamente agudos a esos. No se necesita mayor potencia, más energía para destacarlos, porque su misma característica al tener una frecuencia más alta los hace también intensos, se pueden escuchar. En cambio, los bajos, al tener frecuencia más baja, hace que su intensidad también sea menor, así que para que se puedan escuchar hay que darle más energía y más potencia, ¿no? Por eso son de gran tamaño, y se le da energía con ese embobinado que tienen, ¿no? Mayor tamaño para mayor potencia en el sistema. Bien, algo característico, ¿no? Que se puede ver, cómo está relacionada esta ecuación con la realidad. Transmite perfectamente lo que podemos experimentar en la realidad. Bien, esta intensidad, por supuesto, se mide en watts sobre metro cuadrado, ese es en el sistema internacional, y veremos el gamma audible que tiene el humano, porque en función de eso se crean nuevas unidades para la intensidad de sonido, el gamma audible de los sonidos que puede escuchar un ser humano promedio. Claro que esto depende de la salud auditiva también, ¿no? El hombre puede escuchar el sonido en función de dos gamas audibles. Uno es la frecuencia, puede escuchar sonidos desde una frecuencia tan baja como 20 Hz hasta una frecuencia tan aguda como 20.000 Hz o 20 kHz. Todos los sonidos que tengan ese rango de frecuencias las podemos escuchar, ya en promedio, algunos más, algunos menos, depende de la salud del sistema auditivo. Sonidos más agudos ya son ultrasonidos y ya no los podemos escuchar. Son tan agudos que nuestro sistema auditivo no reacciona a esos sonidos y no los escuchamos. Sonidos más bajos son infrasonidos, que tampoco los podemos escuchar, ¿no? Por eso los sonidos más graves, más bajos, son más difíciles de escuchar. Los sonidos más agudos son más fáciles de escuchar, son más intensos, tanto que ya incomodan. Mientras más agudos, más incómodos, más irritantes. Bien, pero no solo depende de la frecuencia que tenga una fuente de sonido, también depende de su intensidad,
cuál es el volumen de esa fuente de sonido. Por más que tenga 20.000 Hz o 10.000 Hz o 10 kHz una fuente de sonido, si no es lo suficientemente fuerte, no la vamos a poder escuchar, ¿no? Y esa fuerza, ese volumen del sonido está relacionada con la intensidad. Entonces, no solo tiene que tener este rango de frecuencias para que el humano promedio lo pueda escuchar, también tiene que tener este rango de intensidades. Esta fuerza debe tener el sonido para poder escucharlo. Entonces, el oído humano puede detectar una fuente de sonido tan pequeñita como 0.00012 ceros. Un watt sobre metro cuadrado es la intensidad o el volumen de un sonido que esté dentro de estas frecuencias, el volumen de sonido que puede escuchar el ser humano, el más bajito que puede escuchar. Y el más fuerte que puede escuchar aproximadamente es 1 watt sobre metro cuadrado, que este máximo se lo conoce como umbral del dolor, porque es un sonido tan fuerte que ya puede causar, a partir de ahí puede causar daños en el sistema auditivo. Recuerden que esta intensidad está relacionada con la amplitud de desplazamiento o la amplitud de presión, y fíjense que está relacionada con un cuadrado, con la amplitud de desplazamiento. Es decir, que las moléculas, mientras más amplitud de oscilación tengan, estén vibrando con mayor amplitud, de izquierda a derecha, entonces más intenso es el sonido. Entonces, en este punto, estas moléculas que están vibrando con tan amplitud, entonces empujan también al sistema auditivo, y nuestro sistema auditivo también vibra con mayor amplitud. El tímpano, el yunque, todo ese sistema auditivo están vibrando con mayor amplitud. Entonces, mayor intensidad implica mayor amplitud de desplazamiento. Cuando llegamos a estas intensidades, las amplitudes de desplazamiento son tan grandes que puede causar que el sistema auditivo entre en una zona de deformación plástica. O la ruptura. Mucho depende del tiempo de exposición a este tipo de sonidos. ¿Ya? Entonces, mayor amplitud, el sistema auditivo se mueve con mayor grados de amplitud, y el sistema auditivo al moverse simplemente son deformaciones de todas esas membranas y huesos que está formando el sistema auditivo, ¿no? Entonces, se están deformando al moverse. Hay deformaciones. Entonces, si la intensidad es más baja, amplitudes de deformaciones más bajas, y esas deformaciones están en la zona elástica. Esas deformaciones, hasta al estar en la zona elástica, pueden volver a su forma no deformada, vuelven a su forma original. Pero si la intensidad es más fuerte, la amplitud es tan grande que llegan a zonas de deformaciones plásticas. Entonces, si están en zonas de deformaciones plásticas, no pueden volver a su forma original. Por lo tanto, existe un daño permanente en el sistema auditivo. Por eso se lo conoce como umbral del dolor. La vibración del sistema auditivo es tan grande que las deformaciones se vuelven plásticas y quedan deformados, no vuelven a su forma original, ¿no? Eso va a depender de qué tan grande sea este nivel sonoro, si es esta intensidad de sonido o más, y depende del tiempo de exposición a este tipo de sonidos. Bien, entonces ese es el umbral en la intensidad del sonido humano, ¿no? Siempre y cuando se encuentre dentro de estos rangos la intensidad del sonido, y dentro de estas frecuencias el oído humano lo escucha, ¿no? Si la intensidad del sonido está dentro de este rango, pero se sale de estas frecuencias, no lo escuchamos, no tienen que ingresar en ambos. Entonces, en funciones de intensidad, el oído humano es bastante sensible, ¿no? Detecta este tipo de sonidos, que es bastante fuerte, y detecta estos sonidos tan pequeños, ¿no? Es impresionante, pero claro, estas medidas no las podemos tomar de esa forma, ¿no? Las mediciones para la intensidad de sonido, tomarlas de esta forma es bastante menos apreciable de leer. Esto en notación científica es 1 por 10 a la menos 12, ¿no? Por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Esa es la intensidad de referencia. Esto lo vamos a llamar I sub 0, que va a ser una constante para resolver problemas. Esa constante nos va a ayudar a transformar estas intensidades de watts sobre metro cuadrado a otras unidades que lo vamos a ver enseguida. 10 a la menos 2 watts sobre metro cuadrado. La intensidad de sonido más pequeña que el oído humano promedio puede
detectar. Bien, entonces se han diseñado otros tipos de unidades para poder tener mejor este rango de mediciones que hemos tenido acá. ¿No? Por lo general estamos acostumbrados a medir las cosas entre 0 y 100 o 0 y 10. Entonces, esa nueva escala se ha definido en función de que este nivel de intensidad de sonido, que es el más pequeño que escuchamos, sea 0. Por supuesto, hay intensidades de sonido mucho más pequeños con mucho más ceros por delante, pero esto que sea 0 se ha dicho, ¿no? La intensidad de sonido más baja que puede detectar el humano, y en función a eso, hasta esta escala que sea aproximadamente 100 divisiones, aproximadamente. Entonces, para poder lograr eso, lo que se ha aplicado es el logaritmo. El logaritmo con la intensidad de referencia de la intensidad más pequeña que puede escuchar el oído humano, ¿no? Esta es la constante y estas son las intensidades que se van a ir registrando. Entonces, si alguna fuente de sonido produce una intensidad igual a I sub 0, entonces I sub 0 se van a cancelar, acaba de quedar 1, logaritmo de 1 termina siendo 0. Entonces, esta nueva intensidad de sonido con estas nuevas unidades va a terminar siendo 0 bajo esta modificación, bajo el logaritmo, ¿no? De la transformación de estas unidades de watt metros cuadrados a estas nuevas unidades que lo vamos a llamar L para estas nuevas unidades. Y resulta que en función a esto, a estas nuevas unidades L se le ha dado las unidades de Bell en el sistema internacional, ¿no? Que lo vamos a abreviar como B mayúscula. Estas unidades en honor de Alexander Graham Bell, que junto con Antonio Meucci, creo, italiano, es el inventor del teléfono. Ya solo que Alexander Graham Bell se ha adelantado, ha patentado el teléfono y con eso el boom de las telecomunicaciones. En su honor, el Bell, a estas unidades. Ya, Bell simplemente. Claro que con esto todavía tenemos un rango muy pequeño entre la intensidad más pequeña que podemos escuchar y la más grande, y el umbral del dolor, ¿no? Y con esta nueva escala, la intensidad más pequeña que podemos escuchar, por lo tanto, serían 0 Bells, y el umbral del dolor serían 12 Bells. 12 Bells. No, eso es reemplazando la intensidad más grande que podemos escuchar, el umbral del dolor, que es 1 watt. 1 watt sobre metro cuadrado, ese es el umbral del dolor, ¿no? Aproximadamente. 1 watt sobre metro cuadrado. La intensidad más grande aconsejable que podemos escuchar. Y sub 0, como lo hemos visto, es 10 a la menos 12. Entonces, 10 a la menos 12 sube al numerador cambiando de signo su potencia. Entonces, 10 a la 12 sería acá, ¿no? 10 a la 12 por 1, 10 a la 12 no más. Una de las propiedades del logaritmo es que el 12 puede bajar a multiplicar al logaritmo, la potencia del argumento. Entonces, perdón, acá sería 12 logaritmo de 10. Entonces, como este logaritmo es en base 10, L o G, acá está el logaritmo y acá justamente su base, esto termina siendo 1. En sus calculadoras lo pueden comprobar, ¿no? Logaritmo de 10 es 1, entonces 1 por 12, 12 Bells. Entonces, el umbral del dolor llega hasta 12 Bells. ¿No? Entonces, está bien, pero para tener un rango de mediciones más alto, con mayor resolución, lo que se hace es amplificar un poco más esto, es decir, dar mayor resolución a estas mediciones en Bells, y lo que se hace es multiplicar y dividir entre 10 a esta ecuación, con lo que se consigue, ¿no? Dividir entre 10 y multiplicar por 10. Entonces, el 10 del denominador sube al numerador cambiando de signo su potencia. 10 a la menos 1, se sobreentiende que acá tiene potencia 1. 10 a la menos 1. Y este prefijo resulta que es el deci, ¿no? Deci. Por ejemplo, 10 a la 3 es kilo, 10 a la 6 es mega, 10 a la 9 es giga, de esa forma, ¿no? Lo mismo en este caso. Por ejemplo, 10 a la menos 3 es mili, M minúscula, 10 a la menos 2 es centi, 10 a la menos 6 es micro, no, 10 a la menos 1 es deci, D minúscula, deci.
Entonces, esto por supuesto se puede combinar con las unidades, ¿no? Como 10 a la 3 kilos se puede combinar con metros, kilómetros, con gramos, kilogramos, etcétera, de la misma forma. Entonces, esto es deci que se combina con las unidades, por lo tanto, decibel. ¿No? Entonces, ya con estas nuevas unidades, ¿no? Decibels, que simplemente es lo mismo, el bel. Bueno, acá me falta una L, creo. El decibel, tenemos un rango más amplio para medir ese gamma audible humano. Por supuesto, para una intensidad de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, el nivel sonoro en decibeles sigue siendo cero, 0 decibeles. ¿No? Sigue siendo el mismo, porque acá I sub 0 entre I sub 0 se simplifican, 1, logaritmo de 1 es 0, 0 por 10, 0, 0 decibeles. Pero cuando estamos en el umbral del dolor, entonces esto salía 12, ¿no? Porque la intensidad era 1, 1 sobre 10 a la menos 12, eso salía 12, 12 por 10, entonces 120 decibeles, el umbral del dolor. Entonces ya tenemos una escala más apropiada y con mayor amplitud para mejores resoluciones para distintas fuentes de sonido. Por supuesto, va a depender a la distancia de separación también a la fuente de sonido. Entonces, el sonido más fuerte que podemos escuchar, el umbral del dolor, 120 decibeles, y el sonido más pequeño que podemos escuchar, el humano promedio, 0 decibeles. Por supuesto, hay sonidos más fuertes y hay sonidos más bajos. Hay sonidos más bajos que 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Más pequeños, que pueden ser 1 por 10 a la menos 32 watts sobre metro cuadrado, y eso correspondería a decibeles, números negativos, es decir, hay sonidos que tienen escalas negativas en decibeles, ¿no? Más bajos que 0 decibeles. Esta escala decibel está en función al gamma audible humano para la intensidad de sonido. Entonces, es una ecuación de transformación nomás para ir de watts sobre metro cuadrado a decibeles o de decibeles a watts sobre metro cuadrado también, ¿no? Viceversa. Entonces, despejando de acá, por ejemplo, I, ¿no? El 10 pasa a dividir a L, el logaritmo pasa con su base al otro lado de la igualdad, que su base es 10, ¿no? Este 10 que pasó a dividir a L, tendríamos acá L sobre 10, y sub 0 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esta sería la ecuación para ir de decibeles a watts sobre metro cuadrado, ¿no? Y esta es la ecuación de watts sobre metro cuadrado a decibeles. Es una ecuación de transformación nomás, no representa nada más. Solo que esta ecuación de transformación no es lineal. Donde estas unidades son el decibel, ya esas son las formas correctas de, al menos de referirnos a la intensidad de sonido en estas unidades. No decibelios, algunos se refieren de esa forma, está mal dicho, pero ya algunos ya están acostumbrados a llamarlo de esa forma. No es correcto, ¿no? De decibelios, es un poco ir en contra en honor a quien se han puesto las unidades de estas intensidades de sonido. Bien, entonces, pero hay que tener mucho cuidado con estas unidades del decibel, porque, no, así quedaría el gamma audible. Hay que tener cuidado porque estas nuevas unidades en decibeles no obedecen el principio de superposición, porque no es una transformación lineal. No obedece el principio de superposición. Es decir, que si tenemos en algún momento una fuente de sonido de 70 decibeles, por ejemplo, y una fuente de sonido, y tenemos otra fuente de sonido justo en esa misma posición de 30 decibeles, ¿ya? Entonces, juntos pueden hacer una fuente de sonido de la suma, 100 decibeles. No, en este caso no, ¿ya? Porque el principio de superposición establece eso, ¿no? La suma algebraica entre dos ondas mecánicas. En este caso no se cumple porque la transformación no es lineal. Estas nuevas unidades son hechas en base al gamma audible humano. Y estas nuevas unidades no obedecen el principio de superposición. No es correcto hacer este tipo de sumas para dos fuentes de sonido. 70 decibeles más 30 decibeles, 100 decibeles. No es correcto porque no obedece el principio de superposición. Lo correcto es transformar estas unidades a watts sobre metro cuadrado, ambas unidades, ¿no? Y esas intensidades sí ya las podemos sumar.
La intensidad total sería I1 sobre I2. En watts sobre metro cuadrado sí se puede realizar la suma, porque estas intensidades son consecuencia de las unidades y la matemática que hemos estado manejando, que obedece el principio de superposición. Para las intensidades sí se puede hacer esa suma, y esta intensidad final, que va a salir en watts sobre metro cuadrado, la podemos transformar con esta misma ecuación a decibeles, y esa sería finalmente la respuesta, ¿no? No sumar directamente en decibeles estaría mal, porque no obedece el principio de superposición, sino transformarlos a watts sobre metro cuadrado, y con esas unidades hay que trabajar todo lo que corresponda, ¿no? Sumar o restar o multiplicar, ahí sí es aplicable todos esos principios, y el resultado final que tengamos en watts sobre metro cuadrado lo podemos transformar finalmente a decibeles para conocer el resultado en estas unidades, ¿no? El resultado final de la combinación de las fuentes sonoras que tengamos. Ya, todo el trabajo debe hacerse en watts sobre metro cuadrado, y los resultados finales recién podemos transformarlo a decibeles. Bien, entonces una formulita que vamos a ir aplicando para resolver problemas, ¿no? En este caso también, bueno, no lo he anotado acá, pero si despejamos esta intensidad de la ecuación, resulta ser de esta forma, que es la misma ecuación, simplemente es un despeje, ¿no? Esta primera ecuación es para ir de watts metro cuadrado a decibeles, o esta segunda ecuación para ir de decibeles a watts sobre metro cuadrado. Lo más probable es que nos den los datos en decibeles, así que con esta ecuación los transformamos a watts sobre metro cuadrado, y con esas unidades hacemos todas las operaciones que corresponden. Bien, hablaremos ahora en ondas mecánicas longitudinales, la interferencia. Hay interferencia también en este caso, que también se producen, al igual que las ondas mecánicas que hemos estudiado en el anterior capítulo, también se producen ondas estacionarias. En ondas mecánicas del anterior capítulo, las ondas estacionarias eran el principio de funcionamiento de los instrumentos musicales de cuerda. En este caso, las ondas mecánicas longitudinales, su interferencia en ondas estacionarias es el principio de funcionamiento para instrumentos musicales de viento, como trompetas, flautas, no se me ocurre más, quenas, zampoñas también, son los de los ejemplos más sencillos. Bien, entonces veremos cómo es que están relacionadas con estas propiedades o características de estos instrumentos musicales de viento. Bien, plantearemos estos dos hechos experimentales bastante lógicos. Es que en tubitos, vamos a empezar por tubitos, ¿no? Un tubito de un extremo abierto, el otro cerrado, o ambos abiertos. Resulta que en estos tubitos los extremos cerrados son nodos de desplazamiento, y los extremos libres o abiertos son antinodos de desplazamiento. Eso es porque si tenemos, por ejemplo, un tubito acá, que su extremo es cerrado, este extremo es cerrado, entonces acá generamos la onda mecánica, entonces con un diafragma, por ejemplo, podemos hacer vibrar las moléculas de aire de izquierda a derecha, entonces producimos el sonido. Esa onda mecánica longitudinal se transporta por el tubito hasta que llega al fondo, al extremo cerrado, y la molécula en este extremo cerrado, la última molécula en el extremo cerrado del tubito, no se va a mover. Por lo tanto, es un nodo de desplazamiento. No se va a mover porque si se mueve un poco, esta última molécula en el fondo del tubito, en el extremo derecho, en esta parte cerrada, no va a vibrar, no hay vibración, porque si se mueve un poco para la izquierda, como es la última molécula del fondo, implica la generación de vacío en esta parte del tubito, ¿no? Y no tiene sentido, ¿no? Para cualquier sonido, si este vibra, que es la última molécula en el fondo del tubito, en el extremo del tubito, que es cerrado, ese extremo, no se mueve, porque si se mueve implica generación de vacío ahí. Entonces no se va a mover. Por lo tanto, esta molécula va a estar quieta en esa posición, no va a vibrar. Si vibra un poco, se aleja del fondo y se crea vacío, ¿no? Entonces no vibra. Por lo tanto, como no vibra, no se mueve, es un nodo de desplazamiento, porque no se está moviendo, ¿no? Ya recuerden que hemos hablado para este caso de sonido de dos tipos de amplitudes de desplazamiento, que está relacionado con los cambios de posición que tienen las moléculas a medida que las ondas sonoras pasan, y los cambios de presión en el medio de propagación, la amplitud de presión.
¿no? Entonces, a esto está referido con el nodo de desplazamiento. No se mueve esta molécula, no se mueve. Entonces, es un nodo en este extremo cerrado, por naturaleza, ¿no? Entonces, los extremos cerrados son nodos de desplazamiento. En cambio, si el extremo es libre, es decir, está abierto, acá generamos las ondas sonoras, se propagan por el tubito, y si este extremo es abierto, entonces ya no tiene esa restricción la molécula del fondo del tubo. Esta molécula puede moverse de izquierda a derecha y no representa ninguna consecuencia, no genera ningún tipo de vacío, ¿no? Se mueve con total libertad de izquierda a derecha, puede vibrar, puede vibrar. Y de hecho, para que transmite el sonido, como hay un cambio de características en el medio de propagación, acá estamos cerrados en un tubito y luego está abierta la atmósfera, la misma presión, por supuesto, pero no tiene la misma simetría. Entonces, esta molécula puede vibrar con su máxima amplitud por esa transición. Entonces, al vibrar con su máxima amplitud, justamente es lo contrario del nodo, ¿no? Entonces, en los extremos abiertos se trata de un antinodo de presión. Son antinodos de presión. Entonces, por naturaleza, acá no puede estar en un nodo. Claro, no puede estar en un nodo, no puede estar quieto la molécula, porque cómo transmite ese sonido del tubito, o esa vibración, cómo la transmite a este otro medio, al ambiente, cómo transmite esa vibración, ¿no? Si no se mueve, no transmitiría esa vibración. Entonces, definitivamente tiene que estar vibrando para que pueda transmitirlo, la vibración al medio. Bien, entonces, los extremos cerrados, nodos de desplazamiento, los extremos abiertos, antinodos de desplazamiento. Y como la amplitud de presión es justamente lo opuesto que el desplazamiento, porque para la amplitud de presión está dado por esta expresión, por el seno de kx menos omega t, y vamos a dejar phi como 0, ya para no complicarnos mucho. Y la ecuación de una onda mecánica está dada por esta expresión nomás, y igual a coseno de kx menos omega t. Es lo que habíamos encontrado. Entonces, por ejemplo, cuando kx es 0, ¿no? Cuando el argumento del seno es 0, entonces el cambio en la presión se vuelve 0. Y como kx menos omega t tenemos lo mismo en esta ecuación de la onda mecánica longitudinal con y, cuando esto se vuelve 0, el coseno de 0 es 1. Y y resulta que es el máximo, es a, porque a, la amplitud, es el máximo desplazamiento respecto a su posición de equilibrio. Entonces, justamente son lo opuestos. Y lo mismo va a ocurrir cuando este seno se vuelva pi medios, 90 grados, entonces delta dp se vuelve bka, que todo esto sabemos que es la amplitud de presión máxima. Pero si el argumento kx menos omega t es 90 grados, pi medios, bajo esa misma condición, el coseno se vuelve 0. Si kx menos omega t es pi medios, coseno de 90 grados es 0, y en esas condiciones y se vuelve 0. Entonces, cuando delta de P es máximo, y es 0. Y cuando y es máximo, delta de P es 0. Justamente son lo opuesto, ¿no? Por esa característica que tiene. Entonces, lo mismo, como estamos hablando de desplazamiento, si los extremos cerrados son nodos de desplazamiento, para la presión justamente lo opuesto. Los extremos cerrados, esos mismos puntos, serían, por lo tanto, antinodos de presión. Y lo opuesto también para esta parte de los extremos abiertos. Si los extremos abiertos son antinodos de desplazamiento, esos mismos puntos serían nodos de presión. Ya para relacionarlos. Si es que lo estudiamos en función del desplazamiento o en función de las variaciones de presión. Entonces, empecemos a estudiar cómo se produce una onda estacionaria en un tubito en ambos extremos abiertos. Esto está abierto a la atmósfera y este otro también. Un ejemplo de un instrumento musical con un tubito en ambos extremos abiertos es la quena, por ejemplo, en el caso más sencillo, que también serían, por ejemplo, una flauta, una trompeta, etcétera, ¿no? Ambos extremos están abiertos. Entonces, claro que en una trompeta hay una configuración de tubitos mucho más compleja. Eso es para producir
sonidos con diferentes frecuencias, ¿no? Esos botoncitos, esas clavijas van a ir modificando de forma interna la columna del aire que va a ir vibrando para producir sonidos más agudos o menos agudos, que enseguida lo vamos a ver. Esto lo relacionaremos con el ejemplo más sencillito de una quena, ¿no? Una quena es un instrumento musical, un tubito que tiene ambos extremos abiertos. Y no lo digo ambos extremos abiertos por los huequitos que tiene acá en el tubito, ¿no? Con lo cual se van tapando con los dedos esos huequitos, sino en la parte, en ambos extremos. En este extremo tiene la abertura para poder introducir un flujo de aire, y en el otro extremo también tiene una abertura bien pequeñita, más pequeñita, no está abierto todo, pero es más pequeñita para generar un flujo laminar, justamente es eso, ¿no? Y bajo ese criterio se genera un sonido estacionario. Bien, entonces estudiaremos cómo está relacionado este tubito de ambos extremos abiertos. Como ambos extremos son abiertos, ¿no? Por estos hechos experimentales que hemos definido, serían antinodos de desplazamiento. Es decir, las moléculas acá vibran con su mayor amplitud en ambos extremos, por lo tanto, en ambos extremos, con mayor amplitud, ¿no? Y para establecer un patrón estacionario, por supuesto, tiene que haber como mínimo un nodo, porque si no tiene ni siquiera un nodo, ya no sería una onda estacionaria. No hay un punto que podamos definir como estacionario, que esos son justamente los nodos. Son puntos que en esos puntos las moléculas están estacionarias, no vibran. En esos puntos, la onda incidente y reflejada se destruyen para no producir nada de vibración, ¿no? Estacionario, la molécula no vibra, está estacionario ahí. Entonces, por lo menos, debe tener un nodo para que sea una onda estacionaria. Entonces, en este sistema, este es el único nodo que tenemos acá, y este es el sistema estacionario o el modo de vibración estacionaria más fundamental o el más bajo. No podemos poner acá un patrón estacionario con estas características. Acá antinodo de desplazamiento, y luego esto que siga así recto, ¿no? Entonces, acá no hay un nodo, por lo tanto no sería una onda estacionaria en este caso, ¿no? No hay un patrón estacionario acá. Por lo menos un nodo debe haber. Entonces, el patrón estacionario más simple, en este caso, corresponde a este comportamiento. Esto sería para la amplitud de desplazamiento. El diagrama correspondiente para la amplitud de presión sería justamente lo opuesto. En los puntos donde son antinodos de desplazamiento serían nodos de presión, y en los puntos donde es nodo de desplazamiento serían antinodos de presión. Entonces, el patrón estacionario para la amplitud de presión sería esta figura roja en el tubito, ¿no? Eso es como sería el diagrama estacionario. Un poquito, este diagrama estacionario, un poquito relacionándolo con las vibraciones que hemos visto en la cuerda, para que la analogía sea más evidente, más clara, ¿no? Claro, no corresponde porque la vibración en la cuerda es transversal a la dirección de propagación de la onda, y en estos tubitos las vibraciones son longitudinales, paralelos a la propagación de la onda. Es decir, acá las moléculas no están vibrando hacia arriba y hacia abajo, sino están vibrando de izquierda a derecha, son longitudinales. Entonces, en este punto la molécula no está vibrando, está quieta en el punto medio del tubito. En cambio, en los extremos están vibrando con su mayor amplitud de izquierda a derecha, ¿no? Y los cambios de presión, acá como no están vibrando las moléculas en la parte central del tubito, los cambios de presión acá son los más grandes. Las moléculas que están al lado se alejan y se acercan a estas moléculas. Cuando se acercan, la presión es máxima. Cuando se alejan estas moléculas, la presión es mínima, reduce respecto a la presión atmosférica. Pero este diagrama se ha hecho en función para que la analogía con ondas estacionarias en cuerdas sea un poco más clara. Bien, entonces, en este caso, es claro que es muy parecido. Por ejemplo, el diagrama rojo para la amplitud de presión se parece mucho al primer armónico en una onda estacionaria en una cuerda, ¿no? Con un solo vientre, solo dos nodos en los extremos, ¿no? Justamente para esas comparaciones que se ha hecho este diagrama. Entonces, corresponde a un primer armónico, este diagrama estacionario. No, es el mismo diagrama estacionario para la amplitud de desplazamiento o de presión. Ambos reflejan lo mismo, el mismo patrón estacionario, ¿no? Solo que son diferentes, ya sea para el desplazamiento o para las variaciones de presión, porque son dos cantidades diferentes al final de cuentas.
Bien, entonces todas las frecuencias de todos los armónicos, ¿cómo estarías relacionada en este tubito? Entonces, como es el equivalente, entonces acá se genera la vibración y en un tubito, en una cuerda, en ondas mecánicas, habíamos visto que si el extremo de la cuerda queda fijo, el extremo es fijo, la onda mecánica se refleja, pero cambia de dirección de propagación de la onda y también cambia la amplitud, ¿no? Cuando se propaga una onda y se refleja en un extremo fijo. Ese es este mismo equivalente, no es lo mismo que tenemos acá. ¿No? Es como si estos extremos libres actuaran como extremos fijos para la presión, no para el desplazamiento, pero para la presión sí. Entonces, bajo ese hecho, teníamos esta onda incidente, la onda reflejada invertía su dirección de propagación y también invertía su señal. La amplitud de vibración se invertía al reflejarse. Entonces, por el principio de superposición, el resultado de la mezcla de estas dos ondas mecánicas, simplemente es la suma algebraica, Y1 más Y2, y trabajando en esta suma algebraica, factorizando la amplitud, aplicando la suma de ángulos para el coseno, simplificando, se llega a esta ecuación de esta onda estacionaria. 2A seno de kx seno de omega t, se busca los nodos haciendo y igual a 0 directamente, y como buscamos dónde y no cuándo, entonces la solución para y igual a 0 es que seno de kx se vuelva a 0 y kx sea n veces pi. Esas serían todas las soluciones. Con n, números enteros simplemente, ¿no? Donde k es el número de ondas, 2pi sobre lambda, y se simplifica, lambda pasa a multiplicar, 2 a dividir, y esta tenemos las posiciones de todos los nodos que se generan en este tubito en ambos extremos abiertos, ¿no? Donde la condición para que se genere una onda estacionaria está ligada a x igual a L, porque la longitud del tubito ya por defecto va a ser un nodo, en este caso un nodo de presión, y combinándolo con esta formulita de velocidad de la onda igual a la longitud de onda por la frecuencia, acá. Entonces, la longitud del tubito es n veces, en vez de lambda, velocidad sobre la frecuencia. De acá despejando la frecuencia, n veces v sobre 2L. Entonces, la frecuencia de vibración de un tubito va a depender de su longitud. Para un tubito en ambos extremos abiertos, que eso concuerda con instrumentos musicales con estas características, donde esta velocidad está relacionada con las características del medio de propagación, como el módulo volumétrico y su densidad, ¿no? En función del gas-aire, está relacionada con la constante adiabática y la temperatura del gas, ¿no? El primer armónico se da cuando n es igual a 1, es decir, esta cantidad sería el primer armónico de la frecuencia fundamental del tubito, ¿no? Modo fundamental o primer armónico. Y el modo de vibración de un tubito en ambos extremos abiertos va a depender de su longitud principalmente, y en función a eso se trabaja con los instrumentos musicales de viento, como quenas, flautas, clarinetes, etc. No, mientras más largo sea, son inversamente proporcionales a la frecuencia. Mientras más grande sea el tubito, mientras más largo sea, su frecuencia es más pequeña. Y una frecuencia más pequeña implica un sonido más grave. Mientras más pequeña sea la longitud, la frecuencia es más grande. Y una frecuencia más grande implica un sonido más agudo. Entonces, las quenas más pequeñitas suenan más agudos que las quenas más grandes, son más graves. Y de hecho, cuando tocas una quena, ¿no? Entonces acá tiene varios agujeritos las quenas. Entonces, cuando tocas una quena, es como si estuvieras recortando la vibración de las moléculas de aire en el interior de la quena. Entonces, la onda estacionaria, las moléculas de aire que viven en el interior de la quena reducen su longitud de las moléculas que están vibrando. Entonces, si tienes todos los agujeros tapados con los dedos, la columna de aire que se vibra en el interior de la quena es toda esa, ¿no? Todo eso vibra, entonces tiene una mayor longitud y la frecuencia, por lo tanto, es más baja, ¿no? Mayor longitud, frecuencia más baja, entonces un sonido más grave tiene, más grave.
Entonces, a medida que vas destapando los agujeros en la quena, por ejemplo, si los destapas todos, ya estas moléculas de acá no van a vibrar por estos espacios abiertos y solo la parte de las moléculas dentro, en el interior de la quena de aire que van a vibrar son estas de acá, si suponemos que destapas todos los agujeros. Entonces, fluyes el aire, esta es la longitud que va a vibrar en el interior de la quena y su sonido se hace más agudo porque su longitud se redujo. Si la longitud se redujo, la frecuencia se hizo más grande y una frecuencia más grande implica sonidos más agudos. Entonces, destapando más agujeros, se consigue sonidos más agudos en la quena. Eso es porque reduce su longitud de la columna de aire que está vibrando de forma estacionaria en el interior de la quena. Si tapas todos los agujeros, el sonido de la quena se hace más grave porque su frecuencia se reduce al incrementar la longitud. ¿No? Y eso mismo aplica para flauta, para clarinete, saxofón, etcétera. Instrumentos musicales de viento con características de ambos extremos abiertos. Bien, que es muy parecido a una cuerdita en ambos extremos fijos por el diagrama estacionario en la presión que hemos visto. Por lo tanto, si esto es la frecuencia fundamental, entonces la frecuencia de los siguientes armónicos, ¿no? Es n veces la frecuencia fundamental, donde n ya sabemos que son solo números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿No? La frecuencia de los siguientes armónicos, que es la misma que estamos aplicando en las cuerdas. Algo nuevo es cuando tenemos un tubito en un extremo abierto y el otro extremo cerrado. Entonces, en estas condiciones, ¿qué se produce? El patrón estacionario más simple, en este caso, es, ya lo habíamos dicho, la última molécula en el fondo del tubito, en este extremo cerrado, es un nodo de desplazamiento. No se va a mover esa molécula porque de lo contrario genera vacío. Y en el extremo abierto es un antinodo de desplazamiento. Va a tener su mayor vibración, la molécula acá. Entonces, el patrón estacionario más fundamental que podemos dibujar o diagramar en este caso sería de esta forma, ¿no? Donde tenemos ya un nodo por defecto acá. Entonces, este es el modo fundamental de vibración para el diagrama de desplazamiento. Para el diagrama de presión sería justamente lo opuesto. Acá sería un nodo de presión y acá un antinodo de presión, ¿no? Porque es un nodo de desplazamiento. El patrón estacionario para la presión sería de esta forma. Bien, entonces, en acá, un resultado lógico que podemos ver es que si la distancia de separación entre dos nodos vecinos es lambda medios, que también aplica acá en sonido, la distancia de separación entre un antinodo y un nodo de desplazamiento es la mitad de lambda medios, lambda cuartos. Eso es algo lógico que podemos deducir. Sin embargo, lo deduciremos con las ecuaciones para que quede más claro. Entonces, como podemos ver acá para el diagrama de presión, que es lo que más se parece para una cuerdita en ambos extremos fijos, para un diagrama estacionario en una cuerda, podemos ver que si lo hacemos de forma análoga con una cuerda, en esta parte tenemos un antinodo de desplazamiento, perdón, un antinodo de presión, el rojo es para la presión. Es como si se tratara de una cuerdita unido a un tubito, pero este extremo es libre, ya no está fijo. Es como teníamos una argollita acá, y esta argollita podía vibrar de arriba hacia abajo en el tubito sin ningún tipo de fricción, ¿no? Es un punto libre. Entonces, algo que habíamos visto en el anterior capítulo es que si un pulso de onda se propaga por esta cuerda, llega a este extremo libre, no está fijo, entonces la argollita también va a subir y bajar una vez que le llegue este pulso, y va a reflejar esa onda en dirección opuesta, pero la amplitud no se va a invertir. Entonces, es muy parecido a lo que tenemos acá, por analogía con el diagrama estacionario para la presión. Entonces, no se invierte la amplitud. Lo que sí se invierte es la dirección de propagación. Entonces, el patrón estacionario para esto sería consecuencia de dos ondas, incidente y reflejada. Esta es la incidente, una onda que se propaga hacia los X positivos, y se refleja una onda en este tubito, pero lo único que se invierte es la dirección de propagación. Ahora la onda reflejada se dirige hacia los X negativos. No hay el negativo acá porque no se invierte. Entonces, estas dos ondas se van a mezclar por el principio de superposición. La mezcla de esas dos ondas serían simplemente la suma algebraica de esas dos.
Entonces, sumamos, factorizamos la amplitud, aplicamos la identidad trigonométrica para el coseno, suma de ángulos para el coseno. Tenemos esto, coseno de kx, coseno de omega t, seno de kx, seno de omega t, más, ¿no? Para el coseno, y este otro de acá, ¿no? Como este es positivo, por eso acá negativo. Entonces, se simplifican el seno en esta situación y los cosenos son los que se suman. Entonces, 2a coseno de kx, coseno de omega t. Igual, buscamos los nodos, y los nodos deben ser con posición y permanentemente 0. Entonces, con y es 0, como estamos buscando dónde y no cuándo, entonces implica que el coseno de kx sea 0. Para que el coseno se vuelva 0, implica que su argumento kx debe ser, por ejemplo, 90 grados, por ejemplo, 270 grados, ¿no? Y 90 grados es pi medios, 270 grados es 3 pi medios, y así, sumando 90 grados a esos ángulos. Es decir, sería pi medios, n veces pi medios, pero no para todos los n's, ¿no? Por ejemplo, n igual a 0 no funciona acá porque el coseno de 0 es 1. Y tampoco funciona con n igual a 2, porque si n vale 2, 2 con 2 se van y sería pi, 180 grados. Y coseno de 180 grados es menos 1, no es 0. N está restringido solo a los impares. 1, 3, 5, 7, 9. ¿No? Para esos valores de n simplemente este coseno se vuelve 0. 90 grados, 270 grados, 270 más 90, 300 algo, perdón. Bien, entonces con esta solución general veremos cuáles son las posiciones de esos nodos. K es el número de onda, 2pi sobre lambda, pi se simplifica, lambda pasa a multiplicar, 2 pasa a dividir, 4 por lo tanto, n veces igual a lambda cuartos. Entonces, acá hay algo interesante, ¿no? Un poco distinto ya al anterior sistema de un tubito en ambos extremos abiertos. Con un extremo cerrado, la condición para que se cumpla una onda estacionaria recae en combinar estas ecuaciones, ¿no? X igual a L, la longitud de este tubito, de un extremo abierto y el otro cerrado. Claro, porque el extremo cerrado ya es un nodo de desplazamiento, entonces ya corresponde a una de las soluciones. Entonces, combinándolo, en vez de XL, en vez de lambda, velocidad de la onda sobre frecuencia, despejando de acá la frecuencia, ¿no? Y esta es la frecuencia de todos los armónicos que va a tener el tubito en un extremo abierto y el otro cerrado, donde para n igual a 1, que es el modo fundamental, la frecuencia es B sobre 4L, el modo fundamental de vibración o primer armónico, que es muy diferente. Esta es para un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado. Es muy diferente para un tubito en un extremo, en ambos extremos abiertos, ¿no? El denominador justamente cambia. Para un tubito en ambos extremos abiertos, el modo fundamental de vibración es B sobre 2L. Para un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado, es B sobre 4L. Es diferente. Y hay que tener cuidado porque acá solo son impares. Es decir, que la frecuencia de todos los restantes armónicos es n veces la frecuencia fundamental, donde este n solo son números impares. Solo son números impares. Y con eso hay que tener cuidado, porque si nos piden en este caso el modo fundamental o primer armónico, acá por supuesto trabajamos con n igual a 1. Si nos piden el segundo armónico, acá corresponde n igual a 3, el segundo armónico. Si vamos al tercer armónico, corresponde n igual a 5. El cuarto armónico corresponde n igual a 7. Entonces, esto hay que tener cuidado en este caso. Ya no corresponde con el n los armónicos de un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado. Ya son diferentes, no corresponden con los n's acá. Bien, esta es una formulita que para esa situación de un extremo abierto, de un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado, que también la podemos trabajar en esta otra forma. Esta formulita también refleja los mismos n's. Es una formulita opcional para trabajar en un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado. En este caso, los n's son todos los números enteros, 0, 1, 2, 3. Porque si reemplazamos en esta ecuación 0, 2 por 0
0, 0 más 1, 1 refleja, ¿no? Entonces, para n igual a 0 es 1. Si reemplazamos en la ecuación n igual a 1, 1 por 2, 2, 2 más 1, 3. Entonces, con 1 reflejamos 3. Si reemplazamos 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Si reemplazamos 3, 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces, con cada uno de estos n's y esta formulita se van sacando todos estos n's que son impares. ¿Ya? Entonces, si trabajamos con esta formulita, f igual a n, f sub 0, los números solo son los impares. Si trabajamos con esta formulita, los números son todos los enteros, incluidos el 0, para el primer armónico. 0 para el primer armónico. Y entonces, hay que tomar en cuenta eso, mucho cuidado con un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado. Un ejemplo de un instrumento musical con estas características, el más sencillo, una zampoña. Y una zampoña es un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado, y su frecuencia fundamental o la frecuencia más intensa, la que sobresale más, depende justamente de su longitud y va correspondiente a esta ecuación. Mientras más largo sea el tubo, su frecuencia es más baja y significa un sonido más grave. Mientras la longitud del tubito sea más pequeñita, la frecuencia es más grande y eso implica sonidos más agudos. ¿No? Por eso las zampoñas chiquititas, ¿no? Zampoñas chiquititas tienen sonidos más agudos que las zampoñas que son un poco más grandes, ¿no? Las zampoñas más grandes, su sonido característico es mucho más grave, más grueso, ¿no? Entonces, eso es por sus longitudes, que claramente lo expresa esta ecuación. Bien, y algo que se puede ver en ambas ecuaciones, en tubitos de ambos extremos abiertos y tubito en un extremo abierto y el otro cerrado, es que se puede ver qué tipo de tubos, con qué características suenan más agudos, combinando ambas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado, que es esta ecuación la que se cumple, y tenemos otro tubito con la misma longitud de un extremo abierto, en ambos extremos abiertos, la misma longitud. Entonces, ¿cuál sonará más agudo? ¿Cuál sonará más agudo? Si tienen la misma longitud, solo que la diferencia es que un tubito está cerrado y en el otro tubito ese mismo punto está abierto. Entonces, ¿cuál suena más agudo? Por la experiencia podemos decir que los sonidos más agudos son generados por el tubito en ambos extremos abiertos. Y el tubito en el extremo cerrado es más grave, ¿no? Eso es por la experiencia cuando han escuchado música nacional, que seguramente sí, ¿no? Cuando se escuchan sonidos más agudos, generalmente los tocan con quena. Cuando tocan con quena, el sonido se vuelve más agudo, es más sobresaliente. Pero cuando tocan con zampoña, el sonido no sobresale tanto como cuando tocan con quena. Es porque la quena tiene un sonido más agudo y tiene sonidos más agudos porque son en ambos extremos abiertos. La zampoña tiene la característica de tener sonidos más graves porque su extremo es cerrado. Y eso con estas ecuaciones se puede ver, ¿no? Entonces, para este tubito que es en un extremo cerrado y este es abierto, su frecuencia es esta, ¿no? F sub 0 C la vamos a llamar para diferenciarla, cerrado, velocidad de la onda sobre 4L. Ambos tubitos tienen la misma longitud. La velocidad de propagación de las ondas en ambos tubitos es la misma, es el mismo aire en ambos tubitos. La única diferencia es su geometría de ambos tubitos. Uno es cerrado y el otro es abierto. La frecuencia para el tubito en ambos extremos abiertos, su frecuencia fundamental es B sobre 2L. Esa es la diferencia acá. No, B sobre 2L, en ambos extremos abiertos. Entonces, combinando ambas ecuaciones, dividiéndolo, porque muchas características son iguales, B sobre 4L, B sobre 2L, velocidades se van, longitudes se van, acá voy a hacer un poco más despacio, perdón por el desorden, por medios extremos, entonces esto termina 2 sobre 4, ¿no? Es decir, un medio. Ese 2 pasa a multiplicar 2 veces la frecuencia sub 0C
y esta frecuencia fundamental para un tubito en ambos extremos abiertos está dividiendo acá, pasa a multiplicar, f sub 0a. ¿No? Está bien el despeje, ¿no? Acá es 1, esto es 2, 2 pasó a dividir, y f sub 0a pasó a multiplicar, 2 pasó a multiplicar acá. Bien, entonces acá podemos ver en la ecuación, si ambos tubitos tienen la misma longitud, entonces la frecuencia fundamental del tubito en ambos extremos abiertos es el doble de la frecuencia fundamental de un tubito en un extremo cerrado. Es el doble. Su frecuencia va al doble, es el doble de alto. Si uno vibra en 300 Hz, el otro lo va a hacer en 600 Hz. Si el tubito en un extremo cerrado tiene una frecuencia fundamental de 300 Hz, un tubito en ambos extremos abiertos con la misma longitud va a tener una frecuencia de 600 Hz. Es más agudo, ¿no? Y matemáticamente se comprueba. ¿Qué tan más agudo es? El doble. El doble. Bien, un poquito para profundizar en este aspecto, ¿no? Bien, veremos otros tipos de interferencia para dos fuentes de sonido. Ya no unidimensionales, sino cuando dos fuentes de sonido están en diferentes posiciones y los recepciona un único detector. Bien, pero por supuesto para ondas mecánicas longitudinales armónicas, seguimos con armónicas, ya no cualquier fuente de sonido. Entonces tenemos esta fuente de sonido 1 que está a una distancia de 1 del detector, que puede ser un micrófono o un oído humano también. Y tenemos esta otra fuente de sonido que está a una distancia de 2 de la fuente de sonido, del receptor, perdón. Ambas fuentes vibran con las mismas características, tienen la misma frecuencia, pero la amplitud puede que sea diferente, porque como las distancias son diferentes, uno puede estar más cerca que el otro, por lo tanto, al estar más cerca, la intensidad de sonido que va a detectar el receptor es mucho mayor que otro que está un poco más lejos, ¿no? Entonces, como son diferentes distancias, entonces puede producir eso. Entonces, este receptor va a detectar variaciones de presión y no va a detectar solo de esta fuente sonora 1 o de la fuente sonora 2, sino va a detectar ambos al mismo tiempo y por el principio de superposición, esta variación de presión va a ser la variación de presión de la fuente 1 más la variación de la presión de la fuente 2. Entonces, hay una configuración especial en el sistema, ¿no? Modificando las distancias de 1 y de 2, de tal manera que se puede generar un máximo, una interferencia constructiva en el sistema. Entonces, eso se lo resuelve derivando la presión respecto a D1, respecto a D2, combinando esas derivadas parciales, igualando a cero para buscar puntos críticos máximos y mínimos. Y resulta que cuando tenemos un máximo se produce, ya es un trabajo matemático bastante amplio, no lo voy a desarrollar para no alargar mucho más la teoría en sonido. Entonces, cuando buscamos un máximo, la intensidad en el micrófono es mayor, se construyen ambas, producen un sonido más fuerte, la que recepciona el micrófono, y se llega a esta conclusión, es decir, la condición de interferencia constructiva es que la diferencia de estas dos distancias, de 1 menos de 2, ¿no? La diferencia de estas dos distancias sea n veces la longitud de onda. Como estas fuentes producen la misma frecuencia, entonces eso implica también que tienen la misma longitud de onda, ¿no? Porque la velocidad de onda se relaciona con la longitud de onda y la frecuencia con esta ecuación. Entonces, están en el mismo aire, la misma velocidad de propagación de las ondas sonoras. Si tienen la misma frecuencia, tienen la misma longitud de onda. Entonces, si cumplen esta condición, la diferencia de distancias cumple esta condición, donde n es solo números enteros, así se llega a esos puntos críticos, derivando, igualando a cero, se produce un máximo en el micrófono. Y eso es una interferencia constructiva. Entonces, debe cumplir esta condición. Si matemáticamente o experimentalmente se cumple esta condición, entonces el micrófono detecta un máximo. Es una intensidad sonora, es un volumen del sonido mucho más fuerte. Ambos sonidos se mezclan para producir una amplitud de vibración mayor. Y como la intensidad está relacionada con la amplitud, entonces mayor amplitud implica mayor intensidad de sonido. Entonces se oye más fuerte en ese punto. Si estuviera una oreja acá en el receptor, se escucha más fuerte.
Bien, para buscar los puntos mínimos, igual derivando, igualando a cero, buscando los puntos mínimos, aplicando el criterio de la segunda derivada para buscar los puntos mínimos, se llega a la conclusión de que la diferencia de esas dos distancias debe cumplir esta condición, ser n veces la mitad de la longitud de onda. En este caso, se concluye que n solo son números impares en esta situación, no son todos los números enteros. Porque si fueran todos los números enteros, para n igual a 0, tendríamos en esta misma, caeríamos en esta misma condición y no puede producirse dos diferentes situaciones con una única condición. Bien, como lo habíamos hecho para las frecuencias, para no tener que estar restringidos para los impares, en vez de n se había anotado n, 2n más 1, 2n más 1, en vez de n. Entonces, este 2 que está en el denominador entrando en el paréntesis, se va con este 2, entonces sería n más 1/2. No, es decir, acá delta ed, para evitar trabajar con solo los impares, en vez de n, 2n más 1, lambda medios, y 2 que está en el denominador ingresa y se produce esto, n más 1/2. Ya, y con esta fórmula no tenemos restricción para los n, son todos los números enteros. Entonces, estas dos condiciones podemos aplicar para una interferencia destructiva y esta condición de acá arriba para una interferencia constructiva. Ya para la interferencia destructiva hay que tener mucho cuidado. Si trabajamos con esta fórmula, los n son impares. Y si trabajamos con esta fórmula, los n son todos los números enteros, incluidos el 0. Cuando se trata de una interferencia destructiva, ambos sonidos se mezclan para destruirse y producir una amplitud de vibración mínima en las moléculas de aire. Y como la amplitud es proporcional al cuadrado, ¿no? Su proporcionalidad es con el cuadrado de la amplitud a la intensidad, entonces una menor amplitud implica una menor intensidad también, por lo tanto no se escucha un sonido muy suavito en el micrófono. Si estuviéramos con una oreja acá, el receptor, se escucharía un sonido muy bajito. Si la interferencia destructiva fuera perfecta, no se escucharía nada en ese punto de las dos fuentes de sonora vibrando, ahí haciendo sonido. ¿No? Si suena una fuente, si solo está vibrando el parlante 1, se lo va a escuchar, por supuesto. Si lo callamos y luego hacemos vibrar o generamos sonido por el parlante 2, también se lo va a escuchar. Pero si los dos suenan al mismo tiempo y se cumple esta condición, se genera una interferencia destructiva y se escucha más suavito de lo que sonaría cada uno de forma individual. Se escucha más suavito, se destruyen entre sí. Algo interesante en las interferencias constructiva y destructiva. Bien, ya estamos sobre hora, jóvenes, entonces el efecto Doppler lo dejaremos para la siguiente clase y luego resolvemos ejercicios. Entonces, les voy a dejar una tareita para demostrar esta ecuación de acá, la intensidad media, ¿no? A través de la integral que les había mencionado, 1 sobre 2pi menos 0, eso serían A y B, los integrales de 0 hasta 2pi, de la integral en función de la intensidad en función de z diferencial de z. Es decir, en vez de todo el argumento del seno, manejen los z, ahí reemplacen en esta ecuación y resuélvanlo. Algo parecido hicimos para la potencia en el anterior capítulo de ondas mecánicas, entonces esa demostracióncita, véanla, y algo parecido proceda en esta ecuación. Esa tareita para mañana. ¿Ok? Quedaremos acá, jóvenes, continuamos la teoría mañana y también resolvemos ejercicios porque ya casi nada nos falta para la teoría.